Buenos días, mi nombre es Alexander Gómez, pertenezco al grupo 10 de lectoescritura, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Computación y hoy les vengo a explicar mis argumentos en este ensayo sobre la COVID-19 y el gasto de defensa nacional. En contenido tenemos contexto del problema, tesis, argumento 1, argumento 2, contraargumento, argumento 3, conclusiones, fuentes de imágenes y referencias. Contexto del problema. Como conceptos principales tenemos el GDP o el gasto de defensa público, el conflicto armado interno, el Producto Interno Bruto o PIB, el COVID-19 y los fondos de inversión públicos. El debate es, ¿debe el gobierno redistribuir sus inversiones públicas de defensa en otros sectores que se vean afectados por la pandemia? Mi tesis es, se debe redistribuir el presupuesto del GDP, del gasto de defensa público, para hacer frente a las pérdidas económicas del COVID-19. 1. El conflicto armado ha perdido intensidad. Desde comienzos de siglo hasta la actualidad, el conflicto ha decaído en muchos factores, como son homicidios, secuestros, atentados, masacres, toma de territorios, desplazamiento forzado, etc. Desde el 2016, Colombia se encuentra dentro de un proceso de posconflicto, donde se firmó un acuerdo de paz con las FARC, principal ente activo armado guerrillero del conflicto interno. Entonces, lo que tenemos acá es, si ya no se encuentra Colombia dentro de un conflicto activo interno, entonces ¿por qué se les debe de seguir dando tanto dinero enfocado en el ejército y en general en el gasto de defensa? Porque hay países como Costa Rica que pueden mantenerse en perfecto estado sin la necesidad de un solo ejército. Costa Rica no tiene ejército y aún así es uno de los países más felices del continente. No hay conflicto, entonces ¿para qué seguir gastando dinero en guerra? El gasto del GDP no es efectivo. Durante en mediados de los años 90 y comienzos de los 2000, el GDP tuvo un gran crecimiento. Pasó de un 3% a un 14.5%, impulsado por los Estados Unidos con el acuerdo del Plan Colombia. Como se puede ver en esta gráfica, en la línea punteada representa el GDP o la inversión pública y la línea negra continua representa el PIB. Se puede ver que el PIB tiene dos valles grandes después de los 90. En este caso, el punto aquí es el año 94, año de implementación del Plan Colombia. Y tenemos aquí el año 1999, que fue el peor año del siglo XX para Colombia, según datos del PIB. Fue el año con más bajo nivel del Producto Interno Bruto colombiano. Mientras que en la línea punteada se ve que cuando aumenta precisamente en el año 94 con el Plan Colombia, el PIB disminuye brutalmente. Y tenemos en efecto que, además de esto, de haber afectado a la economía, precisamente durante los 80s y 90s fueron la época de mayor brutalidad del conflicto y de mayor intensidad, donde se presentaron la mayor parte de masacres, homicidios y atentados, no solo dentro del conflicto entre los guerrilleros, sino que además ahora se tienen actores armados como las autodefensas, los narcotraficantes, los carteles de droga, los grupos paramilitares, etc. Entonces se puede ver que, a pesar de que aumentó el GDP, el conflicto siguió con la misma intensidad y no se logró ningún objetivo en temas de seguridad y paz. Esto es un poco obvio teniendo en cuenta de que para terminar una guerra utilizando solamente violencia, lo único que vas a generar es más violencia. La única manera en la que se puede detener la violencia es evitando el escalamiento armado o el escalamiento de las ofensas y sentarse a negociar, como lo hicieron en el 2016. Otro argumento, el aumento del GDP ha demostrado sus resultados. En efecto, se puede tener en cuenta que durante
el periodo en el cual aumentó el GDP, que fue de 1994 hasta la actualidad, el conflicto ha, ha perdido fuerza, ha perdido intensidad. Y muchos dirán y podrían argumentar que se puede relacionar directamente una cosa con la otra. Durante este periodo y un poquito más atrás, el ejército colombiano compró tanques y modernizó el ejército con tanquetas y equipos, armamento y demás, y con aviones y helicópteros y todo lo demás. Sin embargo, los factores por los cuales el conflicto ha disminuido van más allá de solo el GDP. Durante los años, desde mitad del 90 hasta principios del 2000, sucedieron muchos hechos que ayudaron a que muchos factores armados dejaran las armas. Primero, primero se desarticularon los grandes carteles de droga como el cartel de Medellín o el cartel de Cali en los años 90. En el 2002-2003 las Autodefensas Unidas de Colombia dejaron las armas. El M-19 dejó las armas a principios de los 90. Como el GDP se ha visto que no es el único factor por el cual nosotros podamos poder medir la paz y la estabilidad en las regiones y en nuestro país. Entonces, ¿por qué se le sigue aumentando y dando tanta prioridad? Cuando lo ideal sería, para evitar conflictos y en general para lograr un mejor bienestar del país y de las regiones, es sentarse y dialogar, es elaborar estrategias y dejar de lado la violencia como único medio que se puede utilizar para poder detener los conflictos de nuestro país y de nuestras regiones. Luego, hay sectores que se verán muy afectados debido a esta pandemia, pero el sector más afectado es la economía. Las pérdidas económicas dentro del país en este momento no se están manejando datos exactos, pero el DANE ya reportó que hay una baja del 2.2% del PIB en los primeros 3 meses del 2020 y que se espera que termine en puntos negativos o que termine en muy baja forma nuestra economía. Resulta que desde el acuerdo de paz, la economía colombiana ha aumentado de una manera acelerada, ha aumentado más de lo que tenían en referencia el FMI o los grandes bancos de inversiones. Contamos entonces con 5 posibles situaciones y sus impactos dentro de la economía. La primera situación es una situación donde el gobierno no tome medidas de aislamiento ni nada de eso. Se perderían 392 billones de pesos o el 33.6% del PIB. Con distanciamiento social se perdería el 19.4%. Con distanciamiento social y cuarentena absoluta para mayores de 70, el 15.9%. Con aislamiento total del 75% de la población y 1.6 muertes por cada 100.000 habitantes, se perderían 35 billones de pesos o el 5.2% del PIB. Y en el mejor de los casos, que es muy hipotético, el aislamiento total del 75% de las personas, con 0.2 muertes por cada 100.000 habitantes, son 17 billones de pesos o el 1.6% del PIB. Nosotros actualmente caemos dentro de la categoría número 3. Quiere decir que las pérdidas esperadas son del 15.9%. Datos que se asemejan mucho a la Gran Depresión de 1929, donde el país que más perdió de PIB, puntos porcentuales del PIB, fue Alemania, que perdió el 16% del PIB. Para poner un poco en contexto, esas pérdidas económicas fueron tan grandes que la inflación en Alemania llegó a niveles estratosféricos. Durante la República de Weimar, entre 1929 y 1932, fue el país que más demoró en recuperarse de la depresión. Se tiene recuento de gente, como en esta imagen, que mandó dinero porque era más barato que utilizar leña. También tenemos aquí una imagen del coronavirus bajo el microscopio y una gráfica en general de lo que significa una recesión para la economía. Entonces, con un panorama tan desalentador dentro de la economía, sería muy obvio y justo que otras partes de donde se invierte dineros públicos, como el GDP, en vez de ir a armamento y cosas que en este momento son innecesarias, vayan en ayudas
hacia los empresarios, hacia las pequeñas empresas, hacia las personas y en general a la economía colombiana para evitar que lleguemos a extremos tales como las depresiones anteriormente mencionadas. Cabe resaltar que actualmente, y según varias fuentes de noticias, el gobierno colombiano ha decidido invertir en camionetas para el gobierno con un valor de más de 9.000 millones de pesos, armamento y mejoras para el SMAT en Bogotá con un precio mayor de 10.000 millones de pesos, y en general está gastando en el ejército, dinero que se debería invertir para ayudar económicamente al país y en otros sectores que también pueden estar afectados por la economía. Es decir, nuestros gobernantes piensan que, que comprándole armas a los grupos del ejército y comprando eso van a poder ayudar al país de la mejor manera, cuando lo único que están haciendo es evitar el levantamiento público de las personas. Conclusión: debemos estar al tanto y exigir a los gobernantes que prioricen y hagan una repartición justa de los fondos públicos para enfrentar las posibles situaciones futuras por las que pasará el país en vistas del impacto económico de esta pandemia. Como mencionaba anteriormente, nuestro gobierno parece que se está preparando para lo que podría ser un levantamiento público por nuestras pérdidas económicas, más que ayudar a la economía y en general a las personas de nuestro país para que puedan seguir adelante a pesar de todo lo que está ocurriendo durante esta pandemia. Y es que en Colombia la malversión de fondos y en general las decisiones de nuestro gobierno no son las mejores que podríamos desear. Lo que está ocurriendo actualmente es que el gobierno está pensando mucho al corto plazo y no a largo plazo. Entonces, con estas cuarentenas lo que está haciendo es, vamos a ver cómo le va al país en 15 días. Y si dentro de estos 15 días no mejora, entonces volvemos otra vez a cuarentena. Y entonces otra vez vuelvo y reviso mis 15 días. Pero no reviso lo que pasó desde esos 15 días primero hasta los próximos 15 días y lo que puede suceder dentro de un año y lo que puede suceder dentro del otro año. Eso no lo tienen en vela, porque están haciendo, porque quieren hacer acciones reaccionistas que funcionen de una sola vez, porque los efectos a corto plazo llaman más la atención que los problemas que se pueden generar a largo plazo, ya que requieren más tiempo y demoran mucho más en ser vistos. Pero los efectos a largo plazo son más contundentes que los efectos a corto plazo y en general pueden convertir todo esto en una situación muy problemática para todas las personas en general, no solo para nuestros gobernantes, sino para todo el mundo. Muchas gracias, soy Alexander Gómez y muchas gracias por ver este video.